Hola de nuevo. Ahora lo que vamos a ver es cómo se puede desarrollar y reducir una expresión utilizando las entidades remarcables, utilizando lo que en español se llama las entidades notables. Esto en francés es développer et réduire. Vamos a intentar desarrollar una expresión y reducirla a continuación. Para ello, lo primero que vamos a ver es que existen tres entidades remarcables. Es decir, existen tres entidades notables que vamos a tener que sabernos de memoria. No nos queda otra solución, nos las tenemos que saber de memoria. La primera de ellas, que es la que veis aquí, se llama cuadrado, porque lleva el cuadrado aquí, de una suma. Es decir, estamos haciendo este cuadrado, a más b por a más b. Esta expresión la puedes desarrollar o bien la tenemos que saber de memoria. Si la sabemos de memoria es mucho más fácil porque cuando la identificamos solamente tenemos que escribirla. En este caso, la identidad remarcable a más b al cuadrado, es decir, la suma al cuadrado, se traduce, se desarrolla de la siguiente manera. Cuadrado del primer término más cuadrado del segundo término más el doble del primer término por el segundo término. Más adelante te enseñaré cómo se reduce luego la expresión. La segunda identidad remarcable es el cuadrado, fijaros bien, el cuadrado de una resta, el cuadrado de una diferencia. Si os acordáis del tema de las potencias, el tema de Liouville, tenemos que esto sería a menos b por a menos b. ¿Cómo se desarrolla esto y qué ventaja tenemos cuando se desarrolla? Pues que perfectamente podemos en un examen ser mucho más rápidos y ser mucho más eficaces. Aquí tenemos que esto sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos, ojo, este menos es este menos de aquí, dos veces el primero por el segundo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos dos veces el primero del segundo. Daros cuenta que en ambas expresiones el signo de la expresión original es el que aparece en el 2ab, no aparece en el cuadrado. Y por último, una identidad remarcable que puede ser muy útil es la de dos números que están restándose al cuadrado. Y esta se desarrolla simplemente como suma del primer número más el segundo por la resta del primer número y del segundo número. Y esta es la tercera identidad remarcable. En muchos casos, no vamos a tener una identidad remarcable del tipo que hemos visto. Entonces debemos de saber desarrollar, porque estamos tratando de developer, tenemos que saber desarrollar cualquier expresión que sea algo más algo por algo más algo, es decir, una expresión que sea de este tipo. ¿Yo qué recomiendo hacer? Pues lo que recomiendo es coger el primer término y multiplicarlo por cada uno de los términos que aparecen aquí. Por lo tanto tendré a por c más a por d. Ahora os enseñaré que tenemos que tener cuidado con el signo, que tenemos que tener cuidado con el orden, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué hacemos? Cogemos b y multiplicamos b por c y por último b por d. Luego os enseñaré que esta expresión deberá ser reducida, es decir, haremos la parte siguiente. Una vez tengamos el desarrollo de la expresión, reduciremos la expresión. Muy importante, cuando se trata de una multiplicación, tenemos que tener cuidado con los signos. Los signos nos pueden arruinar un examen. Si multiplico un número positivo por un número positivo, el resultado es positivo. Si multiplico un número negativo por un número negativo, el resultado también es positivo. Sin embargo, cuando multiplico números que están cambiados de signo, positivo con negativo es negativo, o bien negativo por positivo, que es negativo. En resumen, si multiplico cosas que tienen el mismo signo, el resultado será positivo. Sin embargo, si multiplico cosas que tienen signo distinto, el resultado será negativo.
¿De acuerdo? Seguimos. Cosas importantes a la hora de desarrollar. Estas son reglas básicas que tenemos que conocer para poder desarrollar. Mirad, cuando yo en un paréntesis me encuentro una expresión de este tipo, A por B, y la tengo que elevar, por ejemplo, al cuadrado, tenéis que recordar que el cuadrado afecta tanto a la A como a la B. A al cuadrado por B al cuadrado, ¿vale? Siempre afecta a todo lo que hay en el paréntesis, ¿vale? También tenéis que recordar que si una potencia es A al cubo y luego la elevo a otra de ellas, por ejemplo al cuadrado, el resultado es la misma potencia, pero aparece 3 por 2. Es decir, se multiplican los exponentes. Y esto es A a la sexta. Importante, vamos a sumar. ¿Cómo se suman cosas? Pues mirar, para sumar cosas que tienen letras, tengo que sumar cosas que tengan la misma letra. Tengo que sumar las x por una parte, las x al cuadrado por otras, las x al cubo por otras, las y, etc. No puedo sumar todo a la vez. Y a la hora de sumar tenéis que recordar que x más x no es x al cuadrado. Es, si tengo una pelota y le sumo otra pelota, tengo dos pelotas. Tengo 2x. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo 2x más 4x, tengo 2 napolitanas más 4 napolitanas, 6 napolitanas. No tengo nada al cuadrado. ¿Qué ocurre con el producto? Pues con el producto tengo que saber las reglas de la potencia. Porque si tenemos x por x, no es 2x. X por x es x, sumamos los exponentes, aquí hay un 1 imaginario aquí, sería x al cuadrado. Si yo multiplico x al cuadrado por x al cubo, tengo x a la quinta. Ojo, que es muy distinto de lo que hemos visto en el apartado anterior. Por último, fijaros este ejemplo. Si tengo una expresión en la que tengo números que se multiplican con letras por números que también llevan letras, por ejemplo, así, en primer lugar, siempre multiplico los números. 3 por 2, que hacen 6. Luego las letras que son iguales. X por x al cuadrado, que hace x al cubo. Y por último, esta y que viene por aquí. Y este es el resultado. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para comprobar que todos hemos entendido lo que hemos visto hasta ahora. Como veis, el primer ejercicio se corresponde con una identidad remarcable del tipo cuadrado de una suma, con lo cual es, fijaros qué sencillo, cuadrado del primero, ponerlo, 3 al cuadrado, más el cuadrado del segundo. ¿Quién es el segundo? X al cuadrado. Como es el cuadrado de una suma, más 2 veces el primero por el segundo. Así ya estaría bien. Ahora lo que vamos a hacer es reducir, es decir, intentar sumar, intentar restar, intentar agrupar las x con las x a lo que sea. 3 al cuadrado, 9, más x al cuadrado. Una expresión en la que aparecen números y letras. Primero multiplicamos los números y ponemos las letras. Y este es el resultado. La siguiente, otra vez, cuadrado de una suma. Cuadrado del primero, mirad, me voy a ayudar de los paréntesis. El primero simplemente al cuadrado, más el segundo, 3x, todo ello al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término. Reduzco, vamos allá. Primer término, fijaros que utilizo los paréntesis aquí. Primer término, elevo el 2 al cuadrado, que hacen 4, y la x al cuadrado, cuando la elevo al cuadrado, pasa a ser x a la cuarta. El segundo término, el 3, cuando lo elevo al cuadrado, tenemos 9, y cuando elevo la x al cuadrado, tenemos 9x al cuadrado. Seguimos. Una expresión que tiene números y letras. Multiplica todos los números juntos. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12. Ya las letras. X al cuadrado por x, x al cubo.
como no puedo sumar x a la cuarta con x al cuadrado y x al cubo, tengo que sumar siempre entre semejantes, lo que tengo es esta expresión. Seguimos. Uy, este es el cuadrado de una diferencia. Cojo el primero, utilizo el paréntesis. Cuadrado del primero, empieza igual que el anterior, más cuadrado del segundo, 6x al cuadrado. Venga, que tenemos que ir cogiendo velocidad. Menos ahora, menos, porque es el cuadrado de una diferencia, 2 veces el primero por el segundo. El primero, este 2 eleva al cuadrado a este y a la letra. Esto hacen 3 al cuadrado 9, x al cuadrado. El siguiente eleva al 6 y a la letra. Eso hace que 6 al cuadrado son 36, x a la cuarta. Y el último, con signo menos, es multiplico primero las letras, los números, perdón. 2 por 3, 6, por 6, 36. Y ahora las letras x por x al cuadrado son x al cubo. ¿De acuerdo? Venga, uno más, que estamos acabando. Cuadrado del primero. Aquí se ha olvidado, aquí esto es un cuadrado, ¿eh? Cuadrado del primero. Perfecto. Más cuadrado del segundo. Nadie debe poner ni puede poner aquí un menos. Es cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Ahora viene el menos. 2 veces el primero por el segundo. Y lo pongo todo seguido. Y como veis, cojo los términos sin el signo. El signo ya está aquí puesto. Con lo cual, cuadrado del primero, venga. El 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado. Cuadrado del segundo, 5 al cuadrado son 25 y x elevado a 3 y luego elevado a 2 son 3 por 2, 6. Y por último, números por aquí, 2 por 2, 4, por 5, 20, por x a la cuarta. ¿Qué más tenemos ahora? Fijaros esta expresión. Esta expresión es la tercera identidad remarcable. A menos b por a más b. ¿A qué es igual esta expresión? A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Vale? Pues venga, esta expresión es 4x al cuadrado, todo esto al cuadrado, menos 16 al cuadrado. ¿Qué valor tiene esto? El 4 al cuadrado son 16. La x al cuadrado es x a la cuarta. Y 16 al cuadrado, pues lo dejo indicado. ¿De acuerdo? Vamos a un par de ejercicios más. Venga, de los que están en vuestros manuales. Vamos al método general. Es decir, ahora tengo el método general. ¿Vale? Esta letra corresponde al número que tenéis en vuestros manuales. ¿Cuál es el método general? Pues el método general, cuando esto no corresponde a ninguna entidad remarcable, es multiplicar cada uno de los términos por cada uno de los otros, teniendo cuidado el signo y teniendo cuidado lo que son números y los que son letras. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Fijaros. Menos 2x, que multiplica a menos 3x. Ya tenemos este primero de aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Luego veremos lo de los signos. Luego, tengo que hacer el siguiente término. Menos 2x menos 2x por el número 2, ¿vale? Este término de aquí. Seguimos. El menos 1, tengo que verlo, multiplica el menos 1, veo aquí que multiplica al menos 3. Menos por menos hemos quedado que eran más. Entonces esto es 3x. Y por último, menos 1 por más 2 tiene que ser menos 2, porque es negativo por positivo. Vamos allá. Menos por menos, menos por menos, más. Multiplicamos ahora los números. 2 por 3, 6, porque si no ya lo he puesto. Y x por x, x al cuadrado. Menos 2x por 2, dejamos el signo, son menos 4, que son los números, x. Más 3x. Y por último, menos 2.
¿Se puede reducir esta expresión? Sí. De x al cuadrado solamente tengo esto, pero de x tengo estos dos términos, entonces 6x al cuadrado. Y ahora tengo menos 4 euros, que le tengo que sumar 3 euros, es decir, menos 4x más 3x. Tengo que sumar cosas semejantes, euros con euros, napolitanas con napolitanas, etcétera, etcétera. ¿Qué me queda? Menos 4 más 3 es menos x, porque tengo 4 negativos, 3 positivos, ganan los negativos, el signo se pone el menos y queda menos x. Y por último, menos 2. Desarrollado. Siguiente. Vamos a hacerlo más rápido. Más 1 por más 2, más 2. Más 1 por más x, más x. Cuando el 1 multiplica cosas, se queda como están. El x por 2, pues serán 2 veces x. Multiplicar una cosa por el doble es poner el doble de esa cosa, 2 veces esa cosa. Y ahora, mucho cuidado, x por x, x al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Ahora reducir la expresión. Elementos que tienen x al cuadrado, solamente hay uno, pues x al cuadrado. ¿Cuántos elementos hay que tienen x solamente? 2x por aquí y un x por aquí. Cuando tengo 2x por un lado y le tengo que sumar un tercero, tengo 3x. Y por último, el último de aquí, más 2. Ya tenemos otro ejercicio resuelto. Vamos a la última página de ejercicios. Seleccionamos y vamos para allá. Venga, vamos para allá otra vez. Todos son iguales. X por x, más por más, x por x, ya sabéis que es x al cuadrado. Repito, x por x es x al cuadrado. Y x más x igual a 2x. No confundir. Esto nos lleva en muchos exámenes a la ruina. X por x, x al cuadrado. X por 3 son más 3x. Cuidado con el signo del menos 2. Menos 2 por x, menos por este más que hay aquí, serán menos. Y serán menos 2x. Es decir, menos 2 por x. Y por último, menos 2 por 3. Menos 2 por 3 son menos por más, menos 6. Intentamos reducir. X al cuadrado solamente hay 1. 3x menos 2x, tengo 3, le quito 2, me queda solamente 1. No hace falta poner el 1 es de niños pequeños. Nosotros ya somos personas adultas y ya no ponemos aquí el 1. Y por último, menos 6. Y finalmente, vamos con el último, en el que cogemos x por x. Repetimos, x por x es x al cuadrado, con lo cual ponemos aquí x al cuadrado. Y x por más 2, pues más x. Más x. Si queréis lo podemos hacer aquí separado. Por más 2 son más por más 2x. Más 2x. Empezamos con el, atención, menos 2. Menos 2 por x, que tiene el signo positivo, son menos 2x. Menos por más son menos, y 2 por x, menos 2x. Y por último, menos 2 por más 2. Menos por más son menos 2 por más 2 son menos 4. Reducimos, la x al cuadrado se nos queda. Si hubiera otra x al cuadrado o 2x al cuadrado, habría que sumarla, restar lo que fuera. Fijaros qué curioso, el 2x se le resta 2x y a 2 unidades de algo le resto 2 unidades de algo, pues me quedan 0. El 0 no se pone. Y por último, menos 4. Y esto es lo que me queda aquí. Podríais haber observado que esta expresión correspondía a una igualdad notable, que era del tipo a más b por a menos b, cuyo resultado era igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Fijaros aquí, la a es x, la b es el número 2, con lo cual el resultado hubiese sido x al cuadrado menos 4. Utilizando la igualdad notable, podríamos haber acabado un poquito antes. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, dejármela en el YouTube. Y si no, pues nos vemos pronto en clase. Hasta luego.